Bai, kaixo, arratsaldeon, ekitaldia 20 minututan hasiko da. Eskerrik asko. Estoy yo, me perdí. Mira, aquí estoy yo.
Vale. Esan. Artu oso... Ba, beira, ez du lortu, baina entzun, azkenean mobilakin lortu dut. Baina, ejatzu heldu? Ba, etengabe ibili da saiatu nahian, baina ez dit ematen sakatu botoia edo ez du Nik baliatu zaitut, Ni bai, seguro, bai. Baina begira, gero, mobilakin berriro saiatu naiz eta lortu dut, beraz, jazta, lasai egon jokin. Vale. Eskerrik asko dena den, Venga. Bai. A ver, leo. Buenas tardes a todos. A las 6 en punto y vamos a empezar, por lo tanto son las 6, comenzamos. Un cordial saludo a todos y todas las que habéis venido y nos seguiréis por streaming. ¿Qué hacemos en este evento? Pues en definitiva...
arratsalde on danoi. Esaten hauen, Buenas euskera tardes. zuretzen ez dauenendako, Decía que han para las reflektoriak personas que badaudela, no saben euskera Jakin hay dezazuela, cascos besterik en la gabe. entrada, sencillamente a modo informativo. Gracias. Minutu bat eta hasingo gare, Comenzaremos en un minuto. Arratsalde on. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a este acto. Bienvenidas a las personas que estáis aquí y bienvenidas también las personas que nos siguen a través de Internet, por supuesto. Bien, ¿qué vamos a hacer en este acto? Esta es la pregunta que nos planteamos. Lo que vamos a hacer, en realidad, es conocer un poco más a Jose Mari Ormaechea. De paso, además, le haremos un humilde acto de homenaje y de reconocimiento, por supuesto. Reconocimiento al trabajo ingente que realizó y a todos los proyectos que puso en marcha y que continúan en funcionamiento hoy en día. Como recordatorio, diré que Jose Mari Ormaechea falleció el 20 de julio de 2019 y bueno, desde entonces, 2 años y medio después, ha habido una pandemia de por medio. Armin e Isabel han realizado un arduo trabajo en el desarrollo de este libro y hoy estamos aquí para presentarlo. Todavía no hemos vuelto a la normalidad total, por eso tenemos aún limitaciones de aforo. Nuestra intención era organizar un pequeño lunch después de este acto, pero hemos tenido que renunciar a ello, desgraciadamente. Y a pesar de todo, al menos tenemos la oportunidad de presentar este libro y queremos hacerlo. Por eso estamos en este pequeño acto. En definitiva, por tanto, os decía que lo que pretendemos es acercarnos un poco a los perfiles vitales de Jose Mari Ormaechea y rendirle aquí un poco en familia un pequeño homenaje. La verdad es que tenemos el libro ya impreso hace algunos meses, el libro de la versión en castellano. Recientemente también lo hemos impreso en euskera y en inglés. Tenemos también a Armin y a Isabel, que han sido los coautores de este proyecto. Está también Amalia Ormaechea, que es la pequeña de la familia Ormaechea-Ceciaga. Y posteriormente también participarán en el evento tanto Iñigo Zin como Txomin y también Lourdes Idoia. Por lo tanto, como veis, los miembros yo creo que son suficientemente buenos como para tener pasar una buena tarde. Esperemos no estropearlo mucho y que paséis una tarde entretenida y sobre todo que sea algo emocionante, ¿no? Que nos llegue un poco al corazón. Desde el punto de vista práctico, pues lo que os comentaba antes, que vamos a hablar tanto en euskera como en castellano, y entonces si alguien necesita el servicio de traducción simultánea, lo tiene allí disponible. Y sin más, un saludo para todos, especialmente para todos los que habéis venido hasta aquí y para quienes nos escuchan desde teulankide.com, porque estamos haciendo una retransmisión por streaming. En primer lugar, en este acto de hoy, diremos que estamos aquí en la sede de Laboral Kutxa y, por lo tanto, ellos realizarán la labor de anfitrión. Por eso voy a pasarle la palabra en primer lugar a Txomin García, presidente de Laboral Kutxa, para que nos transmita un mensaje de bienvenida. Adelante, Txomin. Muchas gracias.
Arratsaldeon. Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Laboral Kutxa. Muchísimas gracias por responder a esta convocatoria. Es un gran placer veros a todos y a todas aquí. Estáis en vuestra casa, no lo dudéis. Debido a mi responsabilidad como presidente de Laboral Kutxa, frecuentemente me veo comprometido a comparecer en diferentes foros financieros y otras reuniones de índole empresarial. Sin embargo, este encuentro de hoy está mucho más cerca de la satisfacción personal que del compromiso. Me empuja mucho más lo emocional que el protocolo. Y es que hoy, sinceramente, mis palabras surgen del corazón y brotan acompañadas de unas gotas de nostalgia. Por eso agradezco especialmente vuestra presencia hoy aquí, queridos amigos y amigas. En el libro que tenéis entre las manos, nos habla José María Ormaechea y nos describe su periplo vital. A través de sus páginas se recoge una buena parte de la historia de la experiencia cooperativa de Mondragón y, en cierta manera, también se recoge un pedacito de la vida de cada uno de nosotros y nosotras, de nuestras cooperativas y de nuestro propio camino en este mundo cooperativo. Y es que quienes nos hemos reunido hoy aquí y quienes nos estáis acompañando a distancia a través de la conexión por streaming, somos también un poquito protagonistas del contenido de este libro. Cada cual en su momento y desde su circunstancia formamos parte de la experiencia cooperativa de Mondragón que comenzaron a forjar personas como Ormaechea y quienes le acompañaron. La figura de Ormaechea, como la de los grandes personajes, es compleja. Está compuesta por múltiples facetas que se complementan y podría ser descrita desde diferentes puntos de vista. La familia Ormaechea Ceciega nos podría hablar de su faceta más íntima y personal, sus compañeros más veteranos que compartieron largas jornadas de trabajo, ilusiones y fatigas, nos podrían hablar de su liderazgo, de su determinación, de su capacidad de trabajo, de su genio también. E incluso las generaciones más jóvenes, quienes detentan hoy día responsabilidades en diferentes cooperativas, nos podrían hablar del gran pozo que dejó Ormaechea en eso que definimos como cultura cooperativa y que impregna indeleblemente el día a día de las organizaciones que forman parte de Mondragón. Yo, desde mi responsabilidad en Laboral Kutxa, entidad que fue puesta en marcha y dirigida por Ormaechea durante muchos años, os puedo hablar de toda una forma de entender la función de una cooperativa de crédito como correa de transmisión necesaria entre el ahorro de las familias y la financiación de muchos proyectos vitales y empresariales, de cómo tenemos interiorizado a fuego los conceptos de prudencia y rigor en la gestión y de cómo entendemos el asesoramiento responsable sobre las decisiones financieras de nuestros socios y clientes. Asimismo, en Laboral Kutxa también bebemos de las fuentes del legado de Ormaechea para entender nuestro papel de colaborador necesario en el bienestar de nuestra comunidad, subordinando el capital al trabajo y ayudando en la medida de nuestras posibilidades, pero nunca menos, al desarrollo de nuestro entorno cooperativo. Pero más allá de las ideas elevadas y de los dogmas cooperativos que encarna la figura de Ormaechea, me gustaría bocetar algún apunte sobre José Mari persona, porque tuve el honor de compartir interesantes momentos con él y porque entre estas paredes, a través de sus muchos escritos y documentos, he podido aproximarme a su gran trabajo. Todo ello me permite tener una visión propia sobre una de las personas más singulares que he conocido. Para mí, José María es una fuente de inspiración, por eso quiero poner en valor este libro, escrito con verdadero talento y mucho cariño. Gracias, Isabel, gracias, Armin, por haber sabido plasmar en apenas 300 páginas la semblanza de alguien con tan dilatada y singular vida. Qué difícil y a su vez apasionante tarea ha tenido que ser vuestra experiencia. Era necesario hacerlo y lo habéis hecho con gran maestría. Enhorabuena y gracias una vez más. Os decía que Ormaechea me ha inspirado personalmente y me identifico plenamente con varias de sus ideas reflejadas en el libro. Por no extenderme, tan solo voy a citar dos pensamientos expresados de él. El primero dice así: no existe en la vida empeño importante que no requiera esfuerzo y fatiga, pasión e inquietud,
si se desea ser útil a la sociedad. En esta breve frase se condensa buena parte del espíritu cooperativo, tal y como yo lo entiendo. El esfuerzo diario, la pasión por lo que se hace, la inquietud para buscar nuevas formas de avanzar, pero por encima de todo está el fin último de nuestro quehacer diario, ser útiles a la sociedad. De lo contrario, todo lo demás carece de sentido. La segunda idea que me gustaría destacar se expresa en el libro a través de las palabras de Ormaechea que hemos utilizado como leitmotiv para invitaros a nuestra cita de hoy. Aprendimos en comunidad a comprometernos, a asumir tareas y a conducir a otros hombres y mujeres. La educación despertó y fortaleció nuestra ambición, y de la entrega surgió la esperanza, aun a pesar del sufrimiento y de la adversidad. Y hemos querido subrayar estas palabras con las que Ormaechea describió la trayectoria de su vida y que conciernen también a muchas otras personas junto a él. Evidentemente, Ormaechea no caminó solo. Además de la fuerza que le aportaba su fe inquebrantable y su amada Maite, contó con la visión inspiradora de don José María Arizmendiarrieta y de su mano supo poner los cimientos, piedra a piedra y cooperativa a cooperativa, de lo que hoy es Mondragón. Para ello, además del apoyo que siempre encontró en Arizmendiarrieta, también estuvo acompañado de personas de una gran valía. Podría parecer injusto nombrar a alguien y obviar al resto, pero seguro que no erramos si significamos a Alfonso Gorroñogoitia, quien fuera amigo leal, socio de fatigas y que con Ormaechea formaron un tándem imprescindible en el inicio y desarrollo de Caja Laboral. Todo mi cariño y admiración también para la memoria de Alfonso y para tantas y tantas personas que ya no están entre nosotros y que han formado parte de esta experiencia que hoy representa Mondragón. No os quiero entretener más. Gracias de nuevo por estar hoy aquí acompañándonos en la presentación de este libro, Ormaechea, de principio a fin, toda una vida cooperativa. Eskerrik asko, gero arte. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Txomin. Muchísimas gracias, Txomin. Aurrera segitzen dugu. Vamos a continuar. Orain bideo ikusen. En este caso vamos a ver un vídeo que dura apenas 4 minutos. Armin e Isabel no solamente han trabajado en la escritura del libro, sino también en este otro proyecto audiovisual. 4 minutos llenos de fotografías para explicarnos los pormenores de la vida de Ormaechea. Adelante. La vida es lo que uno recuerda. Marea de emociones en las que José María Ormaechea siente que su vida vuelve a despertar al tiempo en que a su memoria llegan nítidamente imágenes de su extensa vida de más de 9 décadas. La infancia, la escasez económica y el hambre, abatimiento, el padre y la madre, las hermanas y el hermano, la mujer, sus hijos, la amistad, el derecho a soñar, la pasión por crear. Revive una vez más, muy intensamente, momentos clave de su existencia.
nunca se tiene la certeza previa de que lo que nos pueda deparar el futuro se ajuste a lo que pensamos. Y sin embargo, hay que actuar ante el dilema de progresar, sin perder el tren de la honradez social. A falta de esas memorias que Ormaechea nunca quiso escribir, esta biografía, en la que dejó reflejado su pensamiento, llena un vacío a su figura, a la vez que rinde homenaje a su persona y a todos aquellos cooperativistas que, junto a él, llevaron el trabajo solidario a su máxima expresión, haciendo del movimiento cooperativo de Mondragón una experiencia social y económica única a nivel mundial. Ederra. Bueno, Arminek eskatu dit hiru aipamen Armin txiki me ha pedido hauek que haga gehitzeko. 3 Alde breves batetik, menciones. Por una parte, Javier López. a Javier López, liburuaren maketazioaz ha arduratu sido el den encargado gizona de la benetan lan bikaina maquetación egin duela. del libro y que ha realizado un Beste alde trabajo batetik excelente. Josu Álava, por hemengo otra etxeko parte, lankidea izandako es, da, marketing eta komunikazio un departamentuan. trabajador del Ikus-entzunezkoetan Departamento de Marketing y gizon jantzia Comunicación eta de la Casa, kolaboratzaile fina eduki un dutena gran proiektu honetan. colaborador de este Eta proyecto baita ere también, Koldo López. y Koldo López etxeko finalmente, que lankidea también izandakoa ere bai, es hemen un trabajador Kutxa. de la Casa, de Laboral Eta Kutxa. berak egin du liburuaren azalaren Y él diseinua. se ha encargado del diseño de la eskerrik portada asko del hiruroi libro. Por lo egindako tanto, muchas lanagatik. gracias a los tres por el trabajo Arratsaldeon, realizado. Armin. Buenas tardes, Armin. Zemuz, ondo. ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien, con ganas. Hasi, besterik Con ez ganas de dugu egin. terminar, si acabamos de empezar. Eta hasteko, bueno, Muy bien. gustatuko litzaidake Por behintzat, empezar, me nolako, gustaría aurkezpen, bueno, laburra egin behar dut. realizar una breve esan da, presentación, Armin porque izuten ya sé gauden que guztiok Armin ondo no zaituztela. necesita presentación en este Baina, bueno, foro. apunte batzuk, ezta? Quisiera dar algunos apuntes, sin embargo. Esperientzia kooperatiboan nik uste dut Ormaechea besteko denbora egin duela lanien. Lleva toda una Gizon vida honek, ligada a la experiencia Arminek cooperativa. 48 urte eman dituelako experiencia Lleva kooperatiboan. 48 años trabajando en esta experiencia cooperativa, hasitakoa, primero en Fagor berak Arrasate. esaten du ajustadorea zala. Él dice que era ajustador, Eta galdetzen diotenean zer dan, berak y cuando le pregunto askotan qué es esaten du eso, me ajustadorea suele da, decir, ezta? bueno, pues que, pues Handik, eso, ajustador. Mondragon Unibertsitatea pasatu zen. De ahí ingeniaritza pasó eskolara, a eskolan Mondragon eman zituen, Universitatea, eta a gero handik ja la Escuela de Saiolan Ingeniería, etorri zen. y luego Agian pasó a horregatik da Saiolan. ezagunagoa, Quizá por gaur eso egun es más azkenengo conocido en la 30 urte actualidad, gutxienez, porque los bertan últimos eman años zituelako, ezta? de trabajo los pasó ahí, en Saiolan Ekintza precisamente. egiletzaren inguruen ibilitako gizona da. Ha trabajado beraz, ausarta, muchísimo en emprendizaje, es proiektu un berrietan sartzeko hombre gogoarekin beti ere. valiente, siempre dispuesto a pasionala, emprender un nuevo temperamentala, proyecto, es pasional, eta temperamental. Nik uste dut maitakorra Y bilakatu zaigula. yo gure creo, ezta? desde luego, no tengo ninguna duda de que se Orain nos dela hace a todos y a zazpi bat todas urte una ja persona erretirua hartuta, encantadora. auro Se jaten jubiló dela ya entzako, hace 7 años, el baina, tiempo bueno, pasa muy hementxe deprisa para dago, todos, historia por eta supuesto. proiektu honetan sartuta. Y aquí está, Ausarta bai, baina en nik ez este dakit, proyecto. Es bera valiente, ere jabetzen es zan osado, zer nolako pero yo no proiektua sé sartu si zanean, cuando buru honekin comenzó hasi con este zanean. proyecto sabía muy está, bien dónde se bueno. metía. No, ¿no, verdad? Bueno, Me lo gatozen imaginaba. hasierara, Armin. Konta Bien. iguzu, zergatik, Armin, liburua. cuéntanos, ¿por qué este libro? Bueno, lehenengo, Bueno, en primer lugar, mila esker etortzeagatik. muchísimas gracias por estar Liburu aquí. honen helburua, Mondragon La finalidad de Experience este libro Kooperatiboaren es traer a la memoria
Perdonadme, me voy a poner las gafas. Traer a la memoria una de las figuras clave de la experiencia cooperativa de Mondragón, José María Ormaechea. Gracias a esta biografía dialogada, cuyo contenido documenta una vida y una historia patrimonio del cooperativismo y de Euskadi, queremos manifestar nuestra consideración y nuestra admiración por aquellos hombres y mujeres que no son ni conocidos ni reconocidos y que se pusieron humildemente a trabajar y contribuyeron así en un esfuerzo conjunto a transformar la utopía en realidad. Cuya finalidad es traer a la memoria una de las figuras clave de la experiencia cooperativa de Mondragón, a través y gracias a esta biografía dialogada, cuyo contenido se fundamenta en la vida y en la historia, patrimonio del cooperativismo y de Euskadi. Al mismo tiempo, quiero manifestar mi consideración y admiración por aquellos hombres y mujeres no conocidos ni reconocidos que se arremangaron y humildemente se pusieron a trabajar contribuyendo a este esfuerzo conjunto en hacer que la utopía se convirtiera en una realidad. De ahí que sea necesario recuperar la memoria en esta sociedad de hoy, algo olvidadiza, que cree que las cosas se han hecho solas. El contenido del vídeo que acabamos de ver pretende un doble objetivo, que es, de alguna manera, evoca la vida y la labor creadora de Ormaechea. Y como digo, pretende un doble objetivo: hacer pensar y hacer sentir. Yo tengo más preguntas. Pues pregunta, por supuesto. ¿Cómo lograsteis convencer a Ormaechea para iniciar este proyecto? Porque conociéndole a él era bastante reservado y no era muy amigo de los micrófonos. Entonces, ¿cómo lo conseguisteis? No fue nada fácil, nada fácil. Pero hay dos hitos fundamentales. El primero es, tuve un encuentro con Alfonso Gorroñogoitia para tratar los temas de lo que fue el desarrollo de la experiencia cooperativa. Y al final de la conversación me llevó a la maqueta existente en la corporación, donde se ve todas las instituciones que dan cohesión a la experiencia. Y me dijo: Armin, no olvides que esto es gracias a Ormaechea. Esa capacidad de ejecutar las ideas, y no debéis de olvidar esto. El segundo hito es, por unas determinadas circunstancias que no vienen al caso, de un viaje que tuve que acompañar a Ormaechea y a su mujer Maite a Santander, es en este archivo mental que yo tenía proponerle a ver si podíamos tener unas conversaciones para hacer una especie de coloquio, de diálogo, y la respuesta inmediata fue un rotundo no. Mi vida ha sido muy triste y no le interesa a nadie. Pero al momento, su esposa Maite le dijo: José Mari, por favor, ayúdales. Y así fue. Al cabo de 3 meses recibí una llamada en la que me dijo: estoy dispuesto a conversar con vosotros y a ver hasta dónde podemos llegar. Así fue. O sea, que tuviste como socia en el proyecto a Maite. Sí, totalmente. Si no es por la inteligencia de Maite, este proyecto no hubiese salido. Muy bien, Armin, dices que en el libro la pretensión es hacer pensar, por una parte, y por otra parte también hacer sentir. Empezando con el pensamiento, ¿cómo se expresa ese hacer pensar en la publicación? Lo que planteamos es, como ejercicio de reflexión, que aquellas personas que lean este libro, se recomienda que este libro se lea con el lápiz en la mano y lentamente, porque también se ha escrito lentamente, y que lo que se escribe lentamente dura más, interioricen e indaguen los contenidos tomando en consideración las siguientes preguntas. ¿Qué factores determinantes influyeron
en el surgimiento del cooperativismo, por qué ocurre en Mondragón, cómo y por qué sucede su expansión por el Valle del Léniz y otros pueblos como Soraluce, Azcoitia, Azpeitia, las comarcas del Goierri, Lea Artibay, Bilbao, Gasteiz, Donosti. Al hilo de esta pregunta, este es el pensamiento de José María Ormaechea al respecto. Cierto, decía él, que la década de los 60 nada era igual a lo que es ahora la vida social, si se exceptúa la capacidad humana para afrontar riesgos o incertidumbres, que es la misma en cualquier época histórica y se transmite de generación en generación. Otra de las inquietudes de Ormaechea era su persistente afán por sembrar la semilla de un futuro mejor. No podía evitar hacerse la siguiente pregunta e invitarnos a pensar: ¿qué hacer hacia el futuro? Ante el escenario que vivimos, estas serían las preguntas. ¿No resultaría útil imaginar el futuro, considerar alternativas, formar nuevos colectivos y ser capaces de ver más allá de nosotros mismos? ¿No ha sido la utopía el objetivo siempre a lograr y ha servido de impulsor del futuro en nuestra experiencia? ¿Acaso no es utopía llevar a cabo la creación de caja laboral y su impulso, lo mismo que la Escuela Politécnica, lo que hoy es en día la Universidad de Mondragón? Pilares que hemos visto estructurales en los que se apoya la experiencia cooperativa. Por tanto, la utopía es posible y debemos de recuperar. Entonces, necesitamos regresar al pensamiento utópico. Necesitamos personas que tengan el valor de ser utópicos. Es así como podemos afrontar el proyecto o el futuro. También te referías al hacer sentir, ¿no? a las emociones. Sí, al hacer sentir, sí. Vosotros personalmente, bueno, al hacer sí. Personalmente, ¿qué emociones habéis sentido a lo largo de todo este proyecto? Pues para Isabel y para mí ha sido una verdadera fuente de descubrimiento, ¿no? Y en esencia ha sido porque difícilmente puede ser de otra manera. Cuando te sumerges en la vida de un ser, en este caso de Ormaechea, además en su doble vertiente, en la vertiente humana y en la vertiente empresarial. Me cago en... Barkatu, Problemas del directo. Es que... Dana ezin dok. O sea, decía en su doble vertiente, tanto la humana como la empresarial. Al final fue una escuela de vida. Dicen los entendidos que solo la biografía es capaz de captar la voluntad de una persona en su desarrollo y destino. José María Ormaechea, por lo que hemos visto, trasciende del rol del gestor. Es por encima de todo un creador y un estudioso de las necesidades de la vida cotidiana. Asume como suya la expresión o la máxima del ensayista George Orwell: ver lo que se tiene delante exige una lucha constante. Y si por algo se caracterizó Ormaechea, fue por mantener durante toda su vida ese esfuerzo por entender la realidad, para transformarla a través de las ideas y sobre todo de las acciones que éstas inspiraban. En resumen, actuar fue su compromiso. Esa es precisamente una de las ideas nucleares que se desprende del libro, ¿no? Que Ormaechea era sobre todo un hombre de acción, ¿no es así? Efectivamente. Tenemos que darnos cuenta que en esa faceta de creadora los campos en los que abordó fueron diversos. El propio desarrollo empresarial, ahí está la división empresarial y la promoción, la investigación, la educación, el fomento del ahorro y la seguridad social, la UNARO. Ormaechea desplegó un liderazgo sostenido en dos grandes pilares: era su talento y su carácter. El carácter solía poner de manifiesto, sobre todo, especialmente en esos momentos de adversidad y también en su vida
cooperativa cotidiana, al ser un ejemplo de compromiso y dedicación. Exigió mucho a sí mismo, pero también a los demás. Hombre de firmes convicciones, asumió decisiones difíciles al ejercer su liderazgo, aún a sabiendas de que ésta podía representarle una cuota de impopularidad. En su concepción de la cooperativa y de la empresa, el buenismo o amiguismo no tuvieron cabida. Armin, al margen un poco de estas características que señalas como empresario y como sus convicciones cooperativistas, yo personalmente he descubierto en el libro una de sus facetas, que es la faceta humana, más íntima y más cercana, ¿no? Sí. Era un hombre profundamente humano. Eso es lo que vimos a lo largo de las conversaciones. Consciente también de sus defectos y de heridas que pudo haber abierto en el camino. Era íntimo y amistoso, como un humanista que se dirige a otro humanista en otro lugar y tiempo, en otras circunstancias, para servir de inspiración y reflexión y ayudar a emular su obra. Al respecto, y como expresión de esta sensibilidad que quizás nunca se le atribuyó, muy pocas veces, valgan estos versos que compartimos con él, del poeta y cantante Leonard Cohen, con los cuales se identificó plenamente por su significado. Y dicen así: toca las campanas que aún puedan sonar, olvida tu oferta perfecta, hay una grieta por donde entra la luz. Así es como entra la luz. Son palabras que compartió plenamente por su significado y que tenían su encaje en nuestro propio movimiento, en ese significado, ¿no? Tuvo esa sensibilidad y esa curiosidad hasta el final de su vida. Osondo, Armin. Muy bien, Armin. ¿Te has quedado a gusto con el trabajo que ha realizado? Esta que va. Pues no sé. Bueno, no es fácil responder a esa pregunta. Ha sido un trabajo ingente que se ha alargado en el tiempo. Y gracias a que tenía a Isabel a mi lado, gracias a su paciencia, su perseverancia, su cuidado del detalle, yo creo que gracias a todo eso hemos podido llevar adelante este proyecto. Y por mi parte, pues bueno, ya sabes cómo soy. En esta cooperativa has tenido dos socios muy importantes. Una ha sido Maite Ceciaga y otra, sin duda alguna, ha sido Isabel Uribe. Sí, y también tengo que agradecer tanto a la corporación como a Caja Laboral, ¿no? El impulso final, porque hubo momentos en los que estábamos desconcertados. Hubo momentos, por la incapacidad y por la insuficiencia que tenía, que estuvimos a punto de abandonar el proyecto. Pero gracias a ese impulso de Íñigo y de Txomin, al final no hemos llegado a la meta. Estoy tremendamente agradecido. Muchas gracias Armin, y gracias por el trabajo realizado. Muchas gracias a vosotros. Muy bien, ahora vamos a hablar de otra socia del proyecto, que es Isabel Uribe. Unas breves palabras de presentación. Ella es una gran amiga de Mondragón, es de nacionalidad mexicana. Se licenció en Ciencias de la Educación por la Universidad Jesuita ITESO y se doctoró en Mondragón Universitatea por la Facultad de Ciencias Empresariales. La verdad es que su primer viaje a Mondragón fue en 1999 y fue una especie de, digamos, coincidencia cósmica, porque la primera implantación de Mondragón en México concretamente fue en Guadalajara, precisamente la ciudad donde ella vive. Fue una implantación de Copreci y entonces ahí fue donde se le despertó un poco el gusanillo y el interés a ella por Mondragón. Al punto que en 1999 hizo su primer viaje a Mondragón, aquí se doctoró posteriormente y después, a partir de 2001 casi hasta 2016, si no me equivoco, estuvo trabajando, colaborando con Armin Isasti en el proyecto de Sayolán.
No es su primera incursión en el mundo de las publicaciones, puesto que ya tiene publicado un libro que es De la idea al negocio, que fue editado por Sayolan. Arratsaldeon, Isabel. Buenas tardes, Isabel. Bueno, antes nos decía Armin que si Maite esto hubiera sido imposible, sin ti también. Cuéntanos, ¿qué ha supuesto para ti este proyecto? Bueno, lehen gauzak izela, Bien, primero lo primero. Me alegra mucho ver que estáis aquí. Muchísimas gracias por esta participación, gracias por estar aquí y gracias por haber dejado otros compromisos de lado por estar aquí. En el año de 2008 agradecía la presencia de las gentes que estuvieron en la lectura de mi tesis doctoral. Entre ellos estaban José María Ormaechea y Maite Sesiaga. Yo poco le conocí entonces, alguna entrevista en Notalora, en su despacho, haberlo escuchado en alguna conferencia, haberle leído. Me había percatado del cuidado que ponía a los detalles, a las palabras, y así fue como decidí invitarle a través de una invitación escrita. La dejé en el buzón de su casa y me honraron con su presencia. Tiempo después supe que fue acaso la única lectura de una tesis doctoral a la que acudió y también supe del importante papel que para ello jugó su mujer Maite Sesiaga, algo así como: José Mari, ¿cómo vamos a dejar sola a esta chica que viene de tan lejos? Y bueno, y esta anécdota es también una manera de ilustrar la gran sensibilidad y humanismo pedestre de a pie que tuvo José María Ormaechea y del papel que en su vida jugó Maite Sesiaga. Y ahora sí, contestando, ¿qué ha supuesto para mí este proyecto que ha culminado en este libro? Fundamentalmente una oportunidad única, de la que estaré por siempre agradecida. Es para mí un honor, un privilegio y un orgullo que me haya tocado esta tarea. Si la vida solo es rica en experiencias, me llevo muchísimas con esto. Por supuesto que este proyecto, que al final se terminó de hacer entre México y Euskadi, ha implicado mucho trabajo y sacrificios nuestros y de nuestras familias. Pero con tesón y perseverancia hemos sacado adelante un compromiso, en primer lugar con José María Ormaechea y también con nosotros mismos, puesto que estábamos convencidos del valor y la importancia de lo que teníamos entre manos. Y estoy contenta que, bueno, queda aquí este libro, un libro hecho lo mejor que hemos podido, con cariño también, en 3 versiones idiomáticas disponible, y a través de este libro palpable pues se puede acceder al legado de la vida de un personaje tan singular como José María Ormaechea. Y también muchísimas gracias, Esquerrik asko, a su familia y a toda la gente y a las instituciones que han colaborado de muy diversas maneras para llegar a este resultado. ¿Nos puedes contar algo de la dinámica de trabajo que llevasteis con él? Porque José María era bastante detallista y le gustaba tener más o menos las cosas, bueno, mínimamente bajo control. ¿Cómo ha sido esa dinámica de trabajo? Bueno, le presentamos el proyecto. Ormaechea tenía alrededor de 88 años entonces, muy lúcido, todo su esplendor. Y a lo largo de 5 años estuvimos realizando con él entrevistas a profundidad. Fueron en total 15 entrevistas, la gran mayoría entrevistas a profundidad, otras 3 entrevistas con colaboradores cercanos. Fueron casi 60 horas de grabaciones, 1000 páginas transcritas, y también Ormaechea puso a nuestra disposición el acervo que tenía de escritos. Él ya no deseaba volver a repetir lo que ya estaba allí, bien escrito, bien contrastado, y entonces con ambos ingredientes, las grabaciones y los escritos, realizamos una transcripción novelada de las conversaciones que con él mantuvimos para que se pudieran leer de manera articulada y que resultaron en esta biografía dialogada. Entrando un poco en materia del libro, nos hemos encontrado con un José María Ormaechea
bueno, que no nos ha sorprendido, ¿no? Que ha sido muy, muy ordenado, un trabajador incansable, religioso, familiar. Además, también un gran, bueno, hoy en día diríamos follower de José María Arizmendiarrieta, pero muy íntimo al mismo tiempo, ¿no? Porque confiesa incluso las estrecheces familiares, sus peripecias infantiles y su pena por no saber euskera. También hemos descubierto su pasión por la montaña, sus buenas notas de estudiante, su poco oído musical, su salud de hierro, sus dotes de bibliotecario, sus habilidades en trabajos manuales e incluso su papel como actor de teatro. Es decir, que la atmósfera que creasteis fue así como muy familiar para que hiciera todas estas confesiones biográficas, ¿no es así? Cierto. Y bueno, de Ormaechea conocimos una máxima, y que es que para preguntar, antes hay que saber. Y esto pues nos implicaba un importante trabajo de preparación antes de estar con él. Armin la tenía más fácil porque de manera directa, luego de esos 48 años trabajando en las cooperativas, pues había vivido de primera mano muchísimas cosas. Yo tenía que prepararme de otra manera, leyendo mapas conceptuales, preguntando, etcétera. Estuvimos también analizando estudios de caso, biografías, contrastando nuestras ideas, y así finalmente construimos una batería de preguntas que nos sirviesen como un hilo conductor, un guión, y así fue como arrancamos. Nunca se nos quitó la tensión creativa de, al estar en esos momentos, de saber, estamos teniendo suficientes ojos, suficientes oídos, suficientes conocimientos previos para aprovechar al máximo esto. Y así fue como en un ambiente de amabilidad, de cordialidad, intentamos hacer nuestro mejor papel como entrevistadores, y a medida que fueron avanzando las sesiones, Ormaechea se fue abriendo con una creciente confianza y generosidad. Nos llegó a decir, preguntadme lo que queráis, estoy a vuestra disposición, lo cual fue tanto un honor como un compromiso. No me quiero ni imaginar el trabajo de las transcripciones, porque además Ormaechea hablaba bastante rápido, ¿no? Entonces transcribir todo eso y pasarlo a palabras en papel tiene que ser complicadísimo, un trabajo muy laborioso. Lo fue. Muy bien, una parte fundamental de José María, porque ha sido una figura relevante en su vida, ha sido precisamente Arizmendiarrieta. Y he buceado un poco en el libro para ver cuáles son los calificativos que él ponía sobre Arizmendiarrieta. He encontrado algunos. Guapo, bueno, sabio, santo, listo, inteligente, magnánimo, imaginativo, emprendedor, tenaz y carismático. Y sentencia, la persona más inteligente que he conocido. O sea, que se percibe en el libro ese enamoramiento que él tenía con Arizmendiarrieta, ¿no? Sí, sí. Y para mí es algo digno de asombro que si bien Ormaechea fue enorme como emprendedor, como empresario, como líder, resulta que él siempre se vio a sí mismo como el discípulo de alguien más. Y ese fue don José María Arizmendiarrieta, quien debió haber sido verdaderamente un personaje de la historia universal. Ahora bien, hago aquí alusión a un principio general. Nadie empieza de cero, nada empieza de cero. El propio Ormaechea considera su origen laboral y social a partir de la empresa privada más emblemática y importante que había en Mondragón, que era la Unión Cerrajera de Mondragón. Allí se formaron en técnicas, en gestión, en el rigor del trabajo, en el respeto a los deberes, a las normas. Pero a Mondragón llegó don José María Arizmendiarrieta, y Ormaechea con el resto de fundadores trascendieron con mucho esta empresa. En reiteradas ocasiones Ormaechea nos confió que sin don José María él no hubiera sido más que un probo funcionario de la Unión Cerrajera de Mondragón, más que un honesto funcionario de la Unión Cerrajera de Mondragón. Y lo cierto es que ambos dos, don José María Arizmendiarrieta y Ormaechea, formaron un tándem maravilloso de apoyo. Don José María, el alma de la experiencia, alumbraba ideas que luego era necesario concretizar y llevar a la práctica, y ahí entraba Ormaechea. Y con toda su enorme energía y capacidad intelectual y de trabajo, se ponía manos a la obra. Él sabía que contaba con el respaldo, con el apoyo de don José María, y don José María confiaba en Ormaechea la ejecución de proyectos, la toma de decisiones para dar forma concreta a las ideas,
la resolución de problemas. Bueno, como veis, Isabel, quiero agradecer además públicamente el esfuerzo que ha hecho Isabel, porque ha tenido que venir, ha venido de México, donde bueno, tiene unas circunstancias familiares un poco peculiares en este momento, sobre todo con su madre. Entonces, quería agradecerle públicamente el esfuerzo que ha hecho por desplazarse hasta aquí para presentar el libro. Pero, ¿qué significa para ti un poco las motivaciones que te han movido para venir desde México a presentar aquí este libro? Para mí ha sido un continuo. Yo, desde que vine por primera vez a Mondragón, ha sido la curiosidad de conocer a mayor profundidad, de primera mano, con más detalle, el proyecto que tenéis aquí, único en el mundo. Mondragón logra el ideal central de que se pueden satisfacer las necesidades materiales humanas, que es la razón de ser del desarrollo económico, pero a partir de un criterio de igualdad humana. Es un modelo coherente, único, y las cooperativas muestran también una manera de construir bienestar en solidario, no en solitario. Y esto resulta todavía más evidente cuando se viene de sociedades donde las diferencias sociales son mucho más exacerbadas, y el también haber venido de fuera me ha ayudado en ese hacer extraño lo cotidiano. Y así fue, como comentabas antes, que llegué en el año 1999, la primera vez a Mondragón, y ha sido pues ese continuo, llegar hasta aquí, y también el querer recoger esta experiencia en claves que puedan servir como una referencia para otras personas. Muy bien, Isabel. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de José María Ormaechea en todo este trayecto que habéis hecho con él? Es muy difícil de contestar porque quedo abrumada de asombros múltiples. Y uno de ellos, el que más, tal vez, su enorme capacidad y complejidad intelectual. Me deslumbró el manejo continuo de palabras y de conceptos abstractos, la riqueza de su vocabulario, la sutileza de su pensamiento. De hecho, al transcribir tenía que estar online con un traductor, un diccionario, y un buscador por palabras, por nombres. Y además, ¿qué memoria tenía? Pero además era una memoria que respondía a realizaciones. Con la precisión que iba contando las cosas, con la certeza, no sobraban ni faltaban palabras. Y también me deslumbró pues eso, su capacidad y su pasión por concretar ideas. Me sorprendió cómo mantuvo también hasta el final esa sensibilidad y preocupación por el futuro, por la gente joven, por los desvalidos, los migrantes, por ejemplo, por el entorno. Cómo crear oportunidades de trabajo, cómo crear trabajo fue su utopía. Y me inspiran también esa generosidad y practicidad extremas, y que en sus circunstancias, no importa lo adversas que pudieron llegar a ser, tuvo el coraje de ver y asumir la vida como una oportunidad. Y con esa idea que aquí quiero compartir, con esa me quedo. Osondo, Isabel. Muchísimas gracias, Isabel. Nos quedamos, por lo tanto, con ese mensaje de que siempre hay una oportunidad, incluso en los momentos más difíciles. Siempre está la posibilidad de hacer más cosas. Muchísimas gracias. Isabel y Armin, merecéis un gran aplauso. Gracias por vuestro trabajo. Continuamos adelante. Amalia, buenas tardes. Bueno, Amalia Amalia es la menor de la familia Ormaechea Ceciaga. Y quiero, iba a hablarnos hoy, por supuesto, en nombre de su familia. Quisiera, en primer lugar, agradecer su participación, porque sé que como buena Ormaechea no le gustan mucho los micrófonos y no le gusta mucho hablar en público. Por eso quiero de verdad darle las gracias de corazón. Además, debo decir que hoy ha tenido una doble sesión. Esta mañana ha participado en Donostia en la presentación del libro y ahora está aquí con nosotros. Por lo tanto, gracias por estar aquí, Amaia. Bueno, ¿cómo habéis recibido el regalo en la familia? Hombre, pues para la familia ha sido muy emotivo todo lo relativo a la publicación de la biografía dialogada de Ormaechea, y más en estos momentos que la muerte de mi padre es tan reciente.
nos consideramos muy afortunados de tener un regalo de semejante dimensión, un testimonio sobre su vida en unos momentos pues, complicados para la familia. Yo destacaría además que el formato elegido, al ser sobre esos diálogos que se construye todo el relato, hace que el contacto con él sea mucho más cercano y personal. ¿Habéis visto el libro? ¿Qué valoración hacéis del libro, Amalia? Bueno, pues la valoración del libro es muy positiva. O sea, ya para nosotros, simplemente por el homenaje que le han hecho, es muy positiva. Pero yo también destacaría que Isabel y Armin, con la pasión que han abordado el proyecto y el respeto que han tenido hacia las palabras de mi padre, han conseguido que se transmite durante toda la lectura, que se escuche durante toda la lectura la voz de mi aita, sus motivaciones y el entusiasmo que él tenía por el proyecto cooperativo. En este libro no solo hay datos y números sobre la creación de cooperativas, sino que hay sentido en lo que se hace, pasión y entusiasmo. Y bueno, yo creo que va a ser un libro que puede llegar a un amplio número de lectores, no solo evidentemente a gente que tenga interés en tener un testimonio en primera persona sobre la creación de las cooperativas, sino a gente que quiera emprender un proyecto, que quiera emprender un proyecto para ayudar a la sociedad o bueno, acercarse a un testimonio de vida interesante. ¿Hay alguna faceta desconocida de la aita que hayáis descubierto ahora? Bueno, para mí la faceta profesional de mi padre era más bien desconocida y mucho menos con tanto rigor. Pero bueno, a mí me ha sorprendido, me ha sido algo que me ha llamado la atención, que mi aita era muy mayor ya cuando comenzó con las grabaciones. Pero durante la lectura se entrega una persona joven y entusiasta. Yo diría que hasta aventurera. Y bueno, luego yo estos días que he convivido con vosotros, bueno, de hecho hemos tenido algunos pues, encuentros por teléfono, pues yo no sabía el aprecio que le tenía la gente que trabajaba estrechamente con él. Para mí ha sido, pues, mira... Oso a mí me ha sorprendido. Muy bien. ¿Tú crees que si él leyera el libro le gustaría? Sí, lo tengo clarísimo. Sí, lo tengo muy claro. Sin duda. Sí, si tienes algo que añadir, adelante, Amalia. Pues sí, me gustaría agradecer el trabajo de Armin e Isabel, de verdad, de corazón, a través de las palabras de mi padre, con todo el respeto y el rigor. Yo creo que sí que llegan a todos los lectores las palabras y los sentimientos de mi padre. Yo creo que a él le gustaría leer este libro. Tuvo suerte y lo supo, ¿no? Siempre de que tenía la suerte de llevar a cabo proyectos. Y era muy positivo, y yo creo que esta positividad se transmite en el libro. En su trabajo puso mucha dedicación, mucho esfuerzo, y creo que eso se transmite en el libro. Me gustaría agradecer a todas las personas que han participado en el libro y en su difusión, por supuesto. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Amalia. Ha sido fácil, ¿no? Sí. Sí, al final sí, no ha sido tan difícil como pensaba. Estamos en familia aquí, por lo tanto, tranquila. Muy bien, Amalia, muchísimas gracias. Gracias a los tres. Ahora vamos a ceder el lugar en esta mesa a otras personas y mientras hacemos el cambio vamos a incluir un vídeo. Adelante, vídeo, gracias. José María ha sido fundamental en todo el movimiento cooperativo. Fíjense que además de fundar Talleres Ulgor, fue el director general de Caja Laboral. Inicialmente Lagunaro fue un departamento dentro de Caja Laboral. Luego imagínense el recorrido y todo lo que ha aportado en la ideación, en el nacimiento y en el desarrollo de Lagunaro y de todo el movimiento cooperativo. Por lo tanto, les pido por favor un fuerte aplauso para José María Ormaechea. Difundir la presencia de don José María con su inmanencia en la vida ordinaria de las personas y sobre todo de los cooperativistas para que no se pierda el sentido de solidaridad, el sentido del trabajo
y el sentido de corresponsabilidad con la sociedad. Un dirigente, un gerente, unos mandos intermedios que sean cooperativistas, influyen en las bases para que la cooperativa y los cooperativistas, en ellos incluidos, sean más cooperativistas. José María dice utopías, que las convirtió en realidades, ¿eh? Y las quimeras son palabras que se sueltan al viento, pero que no reciben el testimonio de hechos concretos que digan, he ahí una utopía realizada. Y al hacer el grupo, pues como aquí no había nada más que barro y las obras, y haciéndose las obras y todas las cosas, pues las oficinas Copreci las tuvo en la caja laboral, pero no la caja actual, en la caja de la calle Iturrioz, junto al despacho que tenía como director general de la caja. Allá había una mesa de dibujo donde Benedita hacía pues las cosas que había que hacer. 20 de enero de 1962 vino el padre Ángel Garmendia, que era párroco, y puso la primera piedra. Don José María llegó a Mondragón el 5 de febrero de 1941 y la primera vez que yo hablé con él era en la calle Viteri de Mondragón. Era verano, yo estaba de vacaciones, había terminado la escuela primaria con un máster nacional y estaba pendiente de incorporarme a la escuela de dependientes de la Unión Cerrajera. Y en ese momento me crucé con él en una acera de la calle Viteri y me espetó, me preguntó. Y le vi un hombre alto, bien parecido, me gustó mucho cómo era él, me sonrió y entonces nunca me he separado de él. Bueno, in memoriam. Muy bien, in memoriam. José María Ormaechea. Íñigo Ucín, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Estamos bien? Me alegro. Muy bien. Muy bien, de momento bien. ¿Has tenido oportunidad de leer el libro? Sí, sí, lo he leído y muy a gusto, la verdad. Se trata de un libro ligero, de lectura ligera pero profunda, porque me parece que tiene un trasfondo muy potente. Y aunque conociera muchas de las cosas que se cuentan en él, realmente están muy bien contadas y me parece que es muy valioso. Yo lo tengo todo subrayado en fosforito amarillo. No sé si bien o mal, pero de verdad lo tengo todo pintado. Íñigo, tú, en tu opinión, ¿qué difusión crees que debería tener una publicación de estas características? Bueno, algo ha salido en los comentarios que se han hecho, pero creo que es un libro que vale para dentro de Mondragón y vale también para fuera. Dentro, bueno, para todos los que estamos en Mondragón, creo que hay mucha gente, después de las generaciones que han pasado, mucha gente que no conoce la historia, y creo que es bueno conocer la historia del porqué de las cosas, porque el resultado de lo que hoy es Mondragón es fruto de lo que aparece en el libro, ¿no? de cosas que han hecho pues gente como Ormaechea, no es el único, pero un líder indiscutible en todo este movimiento, y creo que es fundamental para que los de dentro podamos entender mejor lo que hoy en día es Mondragón. Es interesante también que los de fuera, empezando por entidades tipo agrupaciones empresariales, no cooperativas, políticos, universidades, creo que es bueno que conozcan esto, porque hay una diferencia entre lo que nosotros somos y lo que otros han empezado a enunciar como valores, que ya veremos qué evolución tiene todo eso. Nosotros, sin ser perfectos, bueno, estamos siguiendo unos valores que son, yo diría, que los fundacionales de Mondragón,
y por lo tanto, pues bueno, creo que también es importante que estas otras entidades de fuera conozcan. Pero sobre todo creo que es importante para nosotros cara al futuro, porque nos interesa atraer a las nuevas generaciones, las que van a ocupar las posiciones en el futuro de lo que va a ser Mondragón, y para que realmente entiendan lo que esto es y para que entiendan lo que es el liderazgo cooperativo, que está en este libro, yo creo que aparece muy bien. Sí, precisamente la aproximación que José María Ormaechea hace al enfoque ese de futuro pone el foco en varias cuestiones, ¿no? Habla de capacidades humanas, efectivamente, habla de competitividad, habla del medio ambiente y aspira un poco a la utopía de dar trabajo a toda la sociedad vasca. Ahí es nada. ¿La hoja de ruta de la corporación apunta también en ese mismo sentido? Hombre, la utopía, desde luego, es muy difícil, por no decir imposible, pero desde luego el Grupo Mondragón siempre ha dado la máxima importancia al empleo. La forma de hacer una sociedad más justa es cuando la gente tiene un empleo digno y una remuneración la que se merece ese empleo, ¿no? Entonces, yo creo que eso sigue ahí. Nosotros buscamos la generación de empleo sostenible, o sea, no un empleo que no se puede sostener en el tiempo, y además lo que pretendemos es que ese empleo sea preferentemente, y si se puede, siempre que se pueda, sea cooperativo. Entonces, ahí coincidimos plenamente. También coincidimos, es que parece que Ormaechea ha leído nuestra política socioempresarial, entonces, y ha contestado después de haber leído esto. Es al revés. Nosotros seguramente hemos seguido lo que hemos oído siempre a gente como Ormaechea, ¿no? Pero todo el tema de la sostenibilidad es importante para nosotros, ahora lo es para todo el mundo, pero nosotros lo teníamos declarado de siempre. El concepto del legado es un concepto fundamental para Mondragón, siempre lo ha sido, el dejar un mundo mejor. Pues todo el tema de la innovación, que hoy en día pues se llama, puesto en palabras de hoy, pues se llama digitalización, se llama otro tipo de cosas, ¿no? Que nosotros estamos ahí también, y también pretendemos intentamos que Mondragón sea, y la gente así lo vea, para atraer el mejor talento, porque el futuro de Mondragón dependerá de las personas que tengamos, y debemos de intentar tener el mejor talento, y para eso pues ese mejor talento debe de visualizar que Mondragón es el mejor sitio para trabajar, y es lo que intentamos hacer. Pues estamos muy bien, muchas gracias. Yo creo que sí. No somos perfectos, seguro que hay un montón de cosas que tenemos que mejorar, pero estoy convencido que lo intentamos todos los días. Muy bien, muchas gracias. Lourdes Idoiaga, buenas tardes. Lourdes Idoiaga tampoco necesita presentación, ha trabajado muchos años en Lagunaro y conoce muy bien el proyecto. José María Ormaechea también trabajó en dicho proyecto y no tengo duda de que le ayudaste mucho. ¿Cómo recuerdas a José María Ormaechea? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias a Armin, a Isabel y a Caja Laboral y a la corporación por poner este proyecto en mi camino. José María Ormaechea era importante y sus acciones aún más importantes. José María Ormaechea ha sido conocido como empresario, como emprendedor. Su ámbito de trabajo fue el fomento de las empresas y hacerlas viables, pero realmente él a menudo decía que Lagunaro era nuestra seguridad social. Normalmente yo hablaba en castellano con él y él decía, utilizaba ese término, seguridad social. Y esto se ve en muchos de sus escritos, esa importancia que él le daba a Lagunaro. Pero Lagunaro como una forma, un sistema de garantizar el bienestar de las personas, un sistema innovador creado en Mondragón, que aparece en los primeros escritos de Arizmendiarrieta.
y José Mari Ormaechea con Alfonso Gorroñogoitia, con Román Balanzategui, todos ellos materializaron este servicio de bienestar. A menudo se habla de Lagunaro EPSV, pero pasamos años en este edificio y lo denominábamos Lagunaro Mutua. Los trabajadores de Lagunaro fuimos socios de Caja Laboral del 59 al 85. Por lo tanto, estábamos aquí en este edificio, en el tercer piso, que se denominaba el piso, la planta de Lagunaro. Yo a José Mari Ormaechea lo conocí en dos facetas, como una persona cooperativista, preocupada por el bienestar de los socios, no solamente preocupada por las retribuciones económicas, sino también preocupada por otras cuestiones, y hay muchos testimonios que lo ratifican, que lo atestiguan. En la Asamblea de Caja Laboral dijo: vamos a impulsar cooperativas en Navarra y crear puestos cooperativos en Navarra. Yo creo que fue en la Asamblea del 75 y nos dio mucho miedo el pensar todo que había que organizar todos los sistemas sanitarios de Navarra. Y además nos dijo, tenemos que tener una máxima, que los cooperativistas de Navarra no sean diferentes en su protección social respecto a los de Mondragón. Y ese fue el reto. Él se encargaba del seguimiento de las personas, no solamente de las cooperativas. Y venía y te decía: Lourdes, me ha dicho Chomi Notamendi que en el Espinal no tenemos médico de cabecera. Es decir, una cooperativa en el Espinal. Y él hacía ese seguimiento. ¿Por qué? Pues porque le preocupaban los trabajadores y sus familias y los servicios sanitarios y las pensiones de todas esas personas. No solamente se preocupaba por las empresas, por lo tanto. En la Seguridad Social de Madrid lo recibían muy bien, él participó en negociaciones muy potentes y siempre quiso defender el sistema de bienestar de las cooperativas, porque siempre se quedaba fuera del marco legislativo. Y entonces, y aquí veo a Luis Mari de Lagunaro, y siempre se ponía la coletilla de no obstante, y eso es lo que nosotros trabajábamos cada año. Y nos preguntaba: ¿ha salido la ley Ómnibus?, que era entonces la que estaba en marcha en los presupuestos, y realizaba ese seguimiento tan cercano. Y en cuanto al ámbito personal, diría que José Mari Ormaechea, bueno, pues lo conocí como mutualista de Lagunaro. Y bueno, sabéis que yo trabajaba en Lagunaro, en pensiones y servicios sanitarios, y hay dos momentos críticos a la hora de jubilarse, ¿no? Cuando vas llegando a los 50 años, muchos de los presentes se darán cuenta, los autónomos se encuentran ante el dilema de aumentar su base contributiva o no. Y para mí fue un impacto, ¿no? Cuando vino y me dijo: Lourdes, ¿qué base puedo mejorar? ¿La más alta? Le hice todas las cuentas y me dijo: yo tengo muchos hijos, tengo 6 hijos, y en lugar de cotizar para autónomos voy a cotizar para la universidad de mis hijos e hijas. Entonces esa fue su decisión. Apostó más por el futuro de sus hijos e hijas, por los estudios de sus hijos e hijas, que por su propio futuro. Y luego, cuando fue al Esprit, desde luego ahí demostró también su forma de ser. Él era pensionista de Lagunaro y de la Seguridad Social, y al ir al Esprit su preocupación era si su jubilación era compatible o no. Hicimos la consulta, por supuesto, y bueno, vimos que fue posible por su trabajo. Entonces, esas dos facetas definen mucho a José Mari Ormaechea.
Y quizás su figura no haya sido muy conocida, pero nosotros en Lagunaro lo conocimos así. Muchas gracias, Lourdes. Lourdes ha venido aquí hoy como vicepresidenta de Amigos de Arizmendiarrieta. Aquí estoy así, en nombre de la Asociación Amigos de Arizmendiarrieta. Buenas tardes. Buenas tardes, Chomin. Quienes formamos un poco esta familia cooperativa. Pero ¿cuál es el principal legado que dejó Ormaechea, en tu opinión, y sabiendo que es difícil condensarlo, ¿no? A las siguientes generaciones? El principal legado de José María. Pues sí, efectivamente, querido Javier, es muy complicado responder a tu pregunta formulada en singular, un legado, y reducir a un solo elemento una trayectoria vital y empresarial tan extensa y que está realmente jalonada con tantos hitos y logros muy importantes. El legado material es tan evidente como fabuloso, ¿eh? Está a la vista de todos. Sin José María Ormaechea no podríamos entender lo que hoy es Mondragón, Caja Laboral, el centro corporativo, este edificio, ni tantas y tantas cooperativas que han dado y siguen dando un trabajo y un bienestar a miles de personas. Pero no quiero ir por ahí. Algo tan conocido y tan tangible no necesita de ser remarcado. A la hora de determinar el papel principal del legado de Ormaechea, me quiero centrar más en el factor más humano, en su esencia más íntima. Me gustaría subrayar sus profundas convicciones, sus valores humanos, su particular visión del mundo. En definitiva, me gustaría destacar lo que le llevó a hacer lo que hizo y luego la forma en que lo hizo. José María Ormaechea consagró toda una vida a sus ideales cooperativos. Tal y como describe muy afortunadamente y muy certeramente el título del libro, Ormaechea, de principio a fin, toda una vida cooperativa, fue un hombre consecuente con sus ideales hasta el final de sus días. Por eso me gustaría poner en valor la envidiable coherencia y determinación de una persona que a través del cooperativismo dedicó toda su existencia a hacer realidad su visión de una sociedad más justa y más próspera para todas y todos. Y con su ejemplo nos mostró el camino y nos proporcionó una brújula para transitarlo. En mi opinión, ese es su legado más importante y el principal ejemplo para quienes hemos decidido seguir la senda que él nos mostró. Es su ejemplo, el verdadero, desde mi punto de vista, el gran legado que nos dejó. Muy bien, Chomin. Muchas gracias, Chomin. Muy bien, tenemos que ir finalizando, pero vamos a abrir un turno de preguntas por si alguien del público quisiera formular alguna pregunta o realizar algún comentario. Este es el momento. Si alguien se anima, adelante. Ander, adelante. Te pasarán un micrófono. Ander, dinos a quién formulas tu pregunta, por favor, antes de realizarla. Sí, mi pregunta es para Armin. Armin, no sé si es una pregunta difícil o igual es fácil, no lo sé. Javier Marcos ha dicho que eres emprendedor y también eres artista, también eres escultor. Tenemos tu escultura en la corporación, en la sala de diaporamas que representa la experiencia. Lo ven miles de personas todos los años. Esa escultura está realizada con distintos materiales para expresar qué es la experiencia. Acero corte, acero Mondragón, madera, etcétera, distintos materiales. Si tuvieras que hacer una escultura sobre Ormaechea, ¿qué material o materiales utilizarías? Esa es mi pregunta. Nik usteo de fundición maleable. Bueno, yo creo que de fundición maleable.
La haría, sí, porque él fue fundidor. Con 19 años llevaba ya más de 200 trabajadores. Fue jefe de taller de Unión Cerrajera y lo haría con ese material, con fundición maleable, sin duda. Sin duda alguna. Primero haría el molde con madera. Un molde de madera y luego... No sé qué figuraría. No lo sé, tendría que darle un par de vueltas a qué figura realizar, pero sí. La haría, sí, estoy improvisando un poco, perdona. Bueno, Ander ya te ha dado deberes que hacer, ¿no? Como próximo proyecto no estaría mal. Sí, sí, por supuesto. Le tomo la palabra, ¿eh? Muy bien, ¿alguna pregunta más? Muy bien. Yo creo que ha estado bien, ha sido un acto entrañable, desde luego conmovedor, lleno de agradecimiento a Armin y a Isabel y al trabajo realizado, que ha sido estupendo, sobre todo en esta época que vivimos, ¿no?, de la COVID, con todas las dificultades que supone ello y las dificultades personales que han tenido ambos. Armin ha tenido también dificultades. Hemos estado a su lado y, desde luego, les agradecemos a ambos el esfuerzo realizado, que ha sido enorme. Autores por su trabajo, y vamos a terminar con una frase de José María Ormaechea, que también ha elegido precisamente Txomin García en la apertura de este evento, y que yo creo que le retrata perfectamente a José María Ormaechea, ¿no? Y que dice que no existe en la vida empeño importante que no requiera esfuerzo, fatiga, pasión e inquietud si se desea ser útil a la sociedad. Finalizamos con este mensaje. Muchísimas gracias por este trabajo, por este compromiso. Muchísimas gracias a todos y a todas. Hasta la próxima. Agur. Esan bezala, luntxik eta ez dala ongo, baina liburua hartu ez duzuenak hortxe kanpuen dago zuen hartzeko. Ni asker etortzeagatik. En la salida.